Desde mi puesto, más allá del tiempo y del espacio, he observado innumerables mundos, universos donde los dioses caminan entre los hombres, donde los monstruos nacen de la ciencia y los héroes de la tragedia. Pero entre todos ellos hay uno que siempre destaca, un hombre que no nació con poder, que no fue elegido por la divinidad ni marcado por el destino, sino por su inquebrantable voluntad. Este es el relato de un símbolo eterno. Este es el origen de Steve Rogers, el primer Vengador, el Capitán América, año 1940. El mundo se sumerge en las sombras de la guerra. En Europa, las tropas de Hitler arrasan naciones. En Estados Unidos, el miedo y la esperanza se entrelazan. En un pequeño apartamento de Brooklyn, un joven llamado Steve Rogers observa los titulares con impotencia. Delgado, enfermizo, con un corazón demasiado grande para un cuerpo tan débil. Steve había perdido a sus padres, sobrevivido a la pobreza y al desprecio, pero nunca había perdido su fe en la bondad. Soñaba con alistarse para luchar contra la injusticia. Pero una y otra vez, los oficiales del ejército lo rechazaban. No tenía fuerza, ni tamaño, ni salud. Lo único que tenía era un corazón inquebrantable. En otro rincón de ese mismo país, un hombre también soñaba. El doctor Abraham Erskine, refugiado alemán, que escapó del régimen nazi, trabajaba en un proyecto secreto del gobierno, Proyecto Renacimiento. Su misión, crear el supersoldado definitivo. Pero el doctor no buscaba solo fuerza física. Buscaba crear un símbolo que representara lo mejor de la humanidad. Y entonces lo encontró. Un joven que no tenía miedo de hacer lo correcto, incluso si eso significaba recibir otra paliza. Erskine eligió a Steve Rogers no por su cuerpo, sino por su corazón. Un hombre fuerte que ha conocido la fuerza toda su vida puede perder el respeto por el poder, pero un hombre débil conoce su valor. Steve fue el elegido, el primero y el último. En una cámara rodeada de oficiales, periodistas y científicos, comenzó el experimento. El suero del supersoldado corría por las venas de Steve, mientras los vitarrayos activaban la mutación celular. En segundos, su cuerpo cambió. Los músculos se expandieron. La fragilidad desapareció. De la debilidad nació la fortaleza. Había nacido el primer supersoldado de la historia. Pero el destino no permite milagros sin sacrificios. Un espía nazi infiltrado en el laboratorio abrió fuego, asesinando al doctor Erskine. En un instante, la fórmula se perdió para siempre. Solo quedaba un resultado. Steve Rogers, el único de su clase. Sin su creador, el proyecto cambió de rumbo. El gobierno decidió usar al joven supersoldado como herramienta de moral y propaganda. Le dieron un traje con los colores de la bandera, un escudo triangular y un nombre: Capitán América. Steve desfiló en teatros, sonrió para cámaras y vendió bonos de guerra. Pero dentro de él ardía algo más grande que los aplausos. No quería ser un actor, quería ser un soldado. Cuando supo que prisioneros aliados estaban siendo torturados, desobedeció órdenes, se infiltró en territorio enemigo y los liberó con sus propias manos. Aquella noche, el mundo vio por primera vez al verdadero Capitán América. Tras aquella misión, Steve se unió oficialmente al ejército y formó un vínculo inseparable con James Bucky Barnes, un joven valiente que se convirtió en su compañero de combate. Juntos enfrentaron al enemigo más peligroso del frente, el despiadado Cráneo Rojo. Johann Schmidt, el Cráneo Rojo, era el experimento fallido del mismo suero que creó a Steve. Mientras uno representaba la pureza de la humanidad, el otro
encarnaba su corrupción. Las batallas entre ambos eran más que físicas. Eran una lucha entre ideales. Junto a los Howling Commandos, Steve lideró misiones que cambiaron el rumbo de la guerra. Pero la victoria siempre tiene un precio. En una de sus últimas misiones, el capitán y Bucky intentaron detener un avión cargado con bombas, pilotado por Cráneo Rojo. En pleno vuelo, una explosión los separó. Bucky cayó al vacío. Y Steve, sabiendo que no podía detener el avión sin causar una catástrofe, tomó una decisión imposible. No puedo dejar que esto caiga sobre nadie más. Estrelló el avión en el Ártico. Su cuerpo desapareció bajo el hielo. Su sacrificio salvó millones, pero el mundo perdió a su símbolo. Décadas después, los Vengadores lo encontraron congelado, preservado por el suero del supersoldado. Cuando abrió los ojos, vio un mundo nuevo. Automóviles sin ruido, rascacielos de acero, una nación distinta a la que había dejado atrás. El tiempo lo había olvidado, pero el símbolo aún lo necesitaban. Así, Steve Rogers volvió a luchar. Ya no por una guerra, sino por la humanidad misma. Con el paso de los años, otros empuñarían su escudo. John Walker, Bucky Barnes, Sam Wilson. Pero el espíritu de Steve Rogers nunca desapareció. Porque el Capitán América no es un traje ni un escudo, es una idea. Una promesa de que incluso el más pequeño de nosotros puede cambiar el destino del mundo. Desde mi puesto en el multiverso, he visto a reyes caer, a titanes perecer y a dioses arrodillarse. Pero entre todos ellos, ningún poder ha brillado tanto como la valentía de un hombre bueno. Yo soy el vigía del multiverso y seguiré observando.